Lucía siempre había sido una chica curiosa. A sus 22 años, cursando su tercer año de psicología en la Universidad de Buenos Aires, disfrutaba explorando los rincones más oscuros de Internet, buscando historias y fenómenos que pudieran alimentar su insaciable sed de conocimientos. Había escuchado muchas historias sobre la Deep Web, ese misterioso rincón de la red que supuestamente escondía secretos inimaginables. Una noche, mientras navegaba en uno de los foros más oscuros que había encontrado, se topó con un hilo titulado Las cajas misteriosas. La publicación describía cómo, por una suma de dinero, podías recibir en tu hogar una caja con contenido completamente aleatorio, proveniente de los recovecos más profundos de la Deep Web. Las respuestas al hilo estaban llenas de advertencias y relatos escalofriantes de personas que habían recibido objetos perturbadores, pero a Lucía eso solo le aumentó la curiosidad. Después de pensarlo unos días, y animada por su mejor amiga, Ana, Lucía decidió intentarlo. Usó Bitcoin para realizar la transacción y proporcionó la dirección de su departamento en Palermo. La página le garantizaba que la caja llegaría en menos de una semana. 5 días después, Lucía recibió un mensaje en su celular. Era una notificación de una empresa de mensajería informándole que había un paquete para ella en la recepción de su edificio. La emoción y el nerviosismo se mezclaban en su estómago mientras bajaba a recogerlo. La caja no era muy grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, y estaba envuelta en una capa gruesa de cinta adhesiva marrón. No tenía remitente, solo su dirección escrita con un marcador negro. Lucía subió rápidamente a su departamento y colocó la caja en la mesa del comedor. Ana llegó poco después, lista para acompañarla en la apertura. Con manos temblorosas, Lucía cortó la cinta adhesiva y levantó la tapa. Dentro, encontraron varios objetos envueltos en papel de burbujas. El primero era un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido rojo, espeso. Junto a él, un manojo de llaves oxidadas, una muñeca antigua con la cara agrietada y una nota escrita en un papel amarillento. La nota decía simplemente: «La curiosidad mató al gato». Esa noche, después de que Ana se fue, Lucía se quedó pensando en el contenido de la caja. Decidió investigar cada objeto detenidamente. El frasco de líquido rojo parecía sangre, pero no podía estar segura sin analizarlo. Las llaves no tenían marcas identificables. Y la muñeca. La muñeca la inquietaba más que cualquier otra cosa. Mientras Lucía dormía, tuvo una pesadilla. En ella, se encontraba en una habitación oscura, rodeada de susurros inaudibles. La muñeca estaba en el centro de la habitación, mirándola fijamente con sus ojos vacíos. De repente, la muñeca comenzó a moverse, lentamente al principio, pero luego corrió hacia ella con una velocidad inhumana. Lucía se despertó sobresaltada, empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:00 am. A pesar del miedo, decidió levantarse y revisar la muñeca. La encontró exactamente donde la había dejado, pero al mirarla más de cerca, notó algo que no había visto antes. Una inscripción en la parte posterior de su cuello. Decía: «La próxima vez será real». Al día siguiente, Lucía no podía concentrarse en sus clases. Los objetos de la caja ocupaban todos sus pensamientos. Durante el almuerzo, decidió contarle a Ana sobre su pesadilla y la inscripción en la muñeca. Ana, aunque escéptica, le sugirió que tirara la caja y todo su contenido, pero Lucía no podía deshacerse de ellos tan fácilmente. Sentía una extraña obligación de descubrir la verdad. Esa noche, volvió a tener una pesadilla, pero esta vez fue peor. Se encontraba en su propio departamento, pero todo estaba distorsionado, como en una película de terror. Las paredes rezumaban sangre y las luces parpadeaban. La muñeca apareció de nuevo, esta vez acompañada de una figura sombría, alta y sin rostro.
La figura murmuraba cosas ininteligibles mientras la muñeca se acercaba lentamente a Lucía. De nuevo, se despertó justo antes de que la muñeca la alcanzara. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia el miedo y la paranoia. Lucía sentía que la estaban observando constantemente y las pesadillas continuaban, cada vez más vívidas y aterradoras. Empezó a notar cosas extrañas en su departamento, objetos fuera de lugar, susurros en la oscuridad y una sensación creciente de que no estaba sola. Desesperada, Lucía decidió investigar más a fondo. Buscó en internet cualquier cosa que pudiera relacionarse con los objetos de la caja. Encontró foros y blogs que hablaban sobre la Deep Web y las cajas misteriosas, pero la mayoría eran especulaciones y leyendas urbanas. Sin embargo, una publicación llamó su atención. Era un blog escrito por un hombre que afirmaba haber recibido una caja similar. El hombre describía experiencias muy parecidas a las de Lucía: pesadillas, sensación de ser observado y objetos que parecían tener vida propia. Según el blog, los objetos en las cajas estaban malditos, vinculados a rituales oscuros y entidades malévolas. El único consejo del bloguero era deshacerse de la caja y todo su contenido lo más rápido posible. Esa noche, Lucía decidió seguir el consejo. Juntó todos los objetos y los llevó a un descampado en las afueras de la ciudad. Cavó un agujero y los enterró, asegurándose de cubrir bien todo. Mientras lo hacía, sentía una presencia a su alrededor, como si la estuvieran observando desde la oscuridad. Volvió a su departamento sintiéndose un poco más tranquila, pero al mismo tiempo temía que ya fuera demasiado tarde. A pesar de haber enterrado la caja, las pesadillas no cesaron. La figura sombría y la muñeca seguían apareciendo, y ahora los susurros eran más claros. Decían su nombre, repetidamente, como un mantra oscuro. Lucía comenzó a perder peso y a tener problemas para dormir. Su salud mental se deterioraba rápidamente. Un día, recibió un mensaje en su correo electrónico. Era de una dirección desconocida y contenía solo una frase: "La curiosidad mató al gato, pero la información es poder. Investiga más profundo". Lucía decidió tomar el consejo al pie de la letra. Usó sus habilidades de psicología para profundizar en la mente humana y en cómo podrían estar jugando con su mente. Empezó a investigar sobre hipnosis, sugestión y técnicas de manipulación mental. También encontró información sobre antiguos rituales y maldiciones que parecían estar relacionados con la caja. Descubrió que los objetos podrían ser parte de un ritual de invocación. La sangre en el frasco, las llaves y la muñeca eran símbolos en muchas culturas de portales y guardianes de otros mundos. La caja no solo era un objeto físico, sino un ancla para una entidad que había sido invocada y ahora estaba vinculada a ella. Lucía sabía que la única manera de liberarse de la maldición era realizar un contrarritual. Pasó días investigando y recopilando los materiales necesarios. Necesitaba símbolos protectores, velas, hierbas específicas y un círculo de sal para sellar la entidad. También necesitaba la ayuda de alguien con experiencia en lo oculto, pero no conocía a nadie así. En su desesperación, acudió a una tienda esotérica en el barrio de San Telmo. La dueña, una mujer mayor llamada Soraya, la escuchó atentamente y accedió a ayudarla. Soraya le explicó que el ritual sería peligroso y que necesitaba estar completamente concentrada y libre de miedo. Esa noche, en su departamento, Lucía y Soraya realizaron el ritual. Encendieron las velas, trazaron los símbolos y formaron el círculo de sal. Mientras recitaban los encantamientos, la temperatura de la habitación bajó drásticamente y una presencia palpable llenó el aire. La figura sombría apareció en el centro del círculo, retorciéndose y gritando en un lenguaje desconocido. Lucía sintió un miedo abrumador, pero continuó recitando los encantamientos. Soraya la apoyaba, su voz firme y clara. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse y con un último grito
desapareció por completo. Con la desaparición de la entidad, las pesadillas y los susurros cesaron. Lucía comenzó a recuperar su salud y su vida lentamente volvió a la normalidad. Aunque nunca olvidaría la experiencia, se prometió a sí misma no volver a dejarse llevar por la curiosidad de esa manera. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña parte de ella siempre se preguntó si realmente había terminado. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar un susurro lejano, recordándole que ciertos misterios deben permanecer sin resolver. A pesar de todo, Lucía había aprendido una valiosa lección. La curiosidad puede ser una herramienta poderosa, pero también puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Martín era un estudiante de informática en la Universidad Nacional de Córdoba. Era un joven de 24 años, inteligente y apasionado por la tecnología, pero también tenía una inclinación por explorar lo desconocido. Sus noches eran largas y solitarias, pasadas frente a la pantalla de su computadora, navegando por los rincones más oscuros de Internet. Había oído hablar de la Deep Web, ese lugar misterioso y peligroso que albergaba secretos y horrores inimaginables. Para Martín, la Deep Web representaba un desafío, un territorio inexplorado que debía conquistar. Una noche, mientras investigaba en un foro de hackers, encontró una discusión sobre una página web que solo podía ser accedida a través de la Deep Web. La página se llamaba El Corazón de la Oscuridad y estaba envuelta en leyendas y rumores. Se decía que aquellos que lograban acceder a ella encontraban contenido que trascendía lo humano, cosas que nadie debería ver. Intrigado, Martín decidió buscar la manera de acceder. Con sus conocimientos de informática, no le fue difícil encontrar las herramientas necesarias para sumergirse en la Deep Web. Después de varios intentos, finalmente logró encontrar la página. La pantalla de su computadora se llenó con un fondo negro y una frase escrita en letras rojas: «Bienvenido al corazón de la oscuridad. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí». Sin vacilar, Martín hizo clic en el enlace que lo llevaba al interior del sitio. Lo que encontró fue una serie de videos y documentos que detallaban experimentos inhumanos, rituales oscuros y relatos de encuentros con entidades de otro mundo. Pero lo que más llamó su atención fue una sección titulada El Juego de la Muerte. El Juego de la Muerte era una serie de desafíos que, según la página, probaban los límites de la cordura y el valor de los participantes. Cada desafío era más perturbador que el anterior, y pocos habían logrado completarlos todos. Los que lo hicieron afirmaban haber sido marcados de por vida. Martín, fascinado y con una confianza temeraria en sus habilidades, decidió aceptar el primer desafío. Consistía en ver un video titulado La Puerta de los Condenados. El video mostraba a un hombre siendo sometido a torturas inimaginables en un cuarto oscuro, mientras una voz en off narraba sus sufrimientos en detalle. Aunque perturbador, Martín soportó verlo hasta el final. Al completar el primer desafío, recibió un correo electrónico anónimo. El mensaje lo felicitaba por su valentía y le daba instrucciones para el siguiente desafío. Cada nuevo correo electrónico era más críptico y macabro que el anterior, y con cada desafío, Martín sentía que se adentraba más en un abismo sin retorno. El segundo desafío lo llevó a un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad, donde debía encontrar una tumba específica y dejar un objeto personal sobre ella. En medio de la noche, armado solo con una linterna, Martín cumplió la tarea, sintiendo una presencia oscura acechándolo en todo momento. A medida que los desafíos se volvían más siniestros, Martín empezó a notar cambios en su entorno. Las luces de su apartamento parpadeaban sin motivo, escuchaba susurros ininteligibles en la oscuridad y tenía la sensación constante de ser observado.
Sus amigos y familiares también notaron su comportamiento errático y su apariencia cada vez más demacrada. Pero Martín no les contaba la verdad. Estaba demasiado inmerso en el juego para detenerse. El tercer desafío fue aún más perturbador. Debía realizar un ritual descrito en un antiguo manuscrito, invocando a una entidad desconocida. Con temor, pero también con una extraña excitación, Martín siguió las instrucciones al pie de la letra. Encendió las velas negras, dibujó los símbolos en el suelo y recitó las palabras arcanas. Esa noche, después del ritual, Martín tuvo la peor pesadilla de su vida. Soñó con una sombra alta y delgada, de ojos rojos brillantes, que se acercaba lentamente a su cama. No podía moverse ni gritar, y cuando la sombra extendió su mano hacia él, se despertó sobresaltado, sudando frío. A partir de ese momento, la sombra comenzó a aparecer en su vida diaria. A veces la veía de reojo, acechando en las esquinas de su visión. Otras veces sentía su presencia detrás de él, susurrando su nombre en la oscuridad. Pero a pesar del terror creciente, Martín no podía detenerse. El juego lo había atrapado por completo. El cuarto desafío lo llevó a una antigua casa abandonada, famosa por ser el lugar de varios asesinatos sin resolver. La tarea consistía en pasar una noche en el sótano, donde se decía que las almas de las víctimas todavía rondaban. Armado con una cámara de video y su valentía menguante, Martín se adentró en la casa. El sótano era oscuro y húmedo, y las paredes estaban cubiertas de moho y grafitis. Mientras Martín se instalaba para la noche, comenzó a escuchar ruidos, pasos, susurros y llantos apagados. Encendió su cámara y comenzó a grabar, esperando capturar alguna evidencia de lo paranormal. A medianoche, los ruidos se intensificaron y la sombra apareció de nuevo, más clara y definida que nunca. Martín la grabó con la cámara, pero al revisar el video, solo veía estática y sombras indistintas. Sin embargo, podía sentir su presencia cada vez más cerca, y en un momento de pánico, abandonó la casa y volvió corriendo a su apartamento. Esa noche, la sombra apareció en su sueño, más agresiva que nunca. Martín se despertó con marcas en su cuerpo, como si hubiera sido arañado por algo invisible. El juego estaba cobrando un precio físico y mental, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Con el cuarto desafío completado, Martín recibió otro correo electrónico. Este era diferente. No contenía instrucciones, solo un archivo de audio. Al reproducirlo, escuchó una voz distorsionada que le decía que debía buscar la voz de la oscuridad en el lugar donde todo comenzó. Martín entendió que debía volver a la casa abandonada. Con una mezcla de temor y determinación, regresó al sótano. Esta vez, llevaba consigo un equipo de grabación más avanzado, con la esperanza de capturar cualquier evidencia de lo que pudiera encontrar. Mientras se adentraba en el sótano, escuchó susurros que se volvían más fuertes y claros. Al llegar al centro del sótano, los susurros se convirtieron en gritos. La sombra apareció nuevamente, esta vez acompañada por otras figuras oscuras que se movían en las sombras. Martín encendió su equipo de grabación y comenzó a recitar las palabras que había encontrado en el manuscrito. Los gritos se intensificaron y las sombras comenzaron a moverse de manera frenética. Martín sentía como si el aire se espesara, dificultándole la respiración. Finalmente, las figuras se desvanecieron y el sótano quedó en un silencio sepulcral. Martín revisó su equipo de grabación y, para su sorpresa, había capturado las voces de las sombras. Mientras escuchaba la grabación, las voces hablaban de un sacrificio y de un portal que debía abrirse. El siguiente correo electrónico llegó con una sensación de urgencia. La voz distorsionada le decía a Martín que debía realizar un sacrificio para completar el juego. Le daba una dirección y le decía que debía llevar consigo un objeto personal de gran valor.
Martín, exhausto y al borde de la desesperación, decidió seguir las instrucciones. La dirección lo llevó a un antiguo templo abandonado en las afueras de la ciudad. Al llegar, encontró un altar con símbolos arcanos y una inscripción que decía: «El sacrificio debe ser puro». Martín colocó su objeto personal en el altar y recitó las palabras que había escuchado en la grabación. De repente, el suelo comenzó a temblar y una luz brillante emanó del altar. Martín sintió un dolor agudo en su pecho y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Cuando Martín despertó, se encontraba en un lugar completamente diferente. Estaba en una vasta llanura oscura, bajo un cielo sin estrellas. Frente a él, una puerta enorme se erguía, hecha de un material oscuro y pulsante. La puerta estaba decorada con símbolos que Martín reconoció de los desafíos anteriores. La voz distorsionada volvió a sonar en su cabeza, diciéndole que debía atravesar el portal para completar el juego. Martín, debilitado pero decidido, se levantó y caminó hacia la puerta. Al tocarla, sintió una energía fría recorrer su cuerpo. La puerta se abrió y Martín fue absorbido por una oscuridad total. Al otro lado, se encontró en una especie de laberinto, con paredes cubiertas de ojos que lo observaban. Podía escuchar susurros y risas macabras que resonaban en el aire. Martín comenzó a caminar por el laberinto, buscando una salida. Cada paso que daba, sentía que la oscuridad lo envolvía más y más. Finalmente, llegó a una sala circular con un pedestal en el centro. En el pedestal había un libro antiguo con la inscripción «El final del juego». Martín abrió el libro y comenzó a leer. El libro detallaba los orígenes del juego de la muerte, creado por una secta antigua que adoraba a entidades de otra dimensión. El juego era un ritual para abrir un portal entre mundos y traer a estas entidades a la Tierra. Al leer el último capítulo, Martín descubrió que él era el último sacrificio necesario para completar el ritual. La sombra que lo había estado acechando era la entidad principal, esperando el momento para cruzar al mundo humano. De repente, la sala se llenó de una luz cegadora y la sombra apareció una vez más. Esta vez, la sombra se fusionó con Martín y él sintió como su cuerpo se desintegraba y su mente era absorbida por la entidad. Martín despertó en su apartamento, pero algo había cambiado. Sentía una conexión profunda con la oscuridad y podía ver y oír cosas que antes no podía. Sabía que la entidad ahora formaba parte de él y que el portal estaba abierto. A medida que los días pasaban, Martín comenzó a notar cambios en su entorno. Personas desaparecían sin dejar rastro y la ciudad estaba envuelta en una sensación de temor y desasosiego. Martín sabía que había desatado algo terrible, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Años después, Martín había logrado rehacer su vida. Se había graduado y trabajaba como desarrollador de software en una empresa reconocida. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechándolo en los rincones de su mente. Una noche, mientras navegaba por Internet, encontró un foro de antiguos participantes del juego de la muerte. Leí historias similares a la suya, relatos de terror y supervivencia. Se dio cuenta de que no estaba solo, que otros habían pasado por lo mismo y habían logrado superarlo. Decidió compartir su historia, con la esperanza de advertir a otros sobre los peligros de la Deep Web y la curiosidad desmedida. Su relato se convirtió en una advertencia para aquellos que, como él, sentían la tentación de explorar lo desconocido. Y aunque nunca sabría cuántas personas habían sido salvadas por su advertencia, Martín encontró un consuelo en saber que su experiencia no había sido en vano. Había aprendido que la curiosidad tiene un precio, y a veces ese precio es demasiado alto para pagarlo.
Elena Suárez era una joven de 27 años que trabajaba como investigadora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Su vida se había caracterizado por una rutina predecible y tranquila, pero siempre había tenido una fascinación por lo oculto y lo inexplicable. Esta fascinación la llevó a explorar la Deep Web en busca de artículos y artefactos raros relacionados con lo paranormal. Una noche, mientras navegaba por un foro clandestino especializado en fenómenos sobrenaturales, encontró un hilo titulado El espejo del infierno. La leyenda hablaba de un espejo antiguo que permitía ver el infierno y a las entidades que lo habitaban. Según los relatos, el espejo estaba maldito y aquellos que miraban en él eran consumidos por visiones de tormento eterno. Intrigada, Elena descubrió un enlace hacia un oscuro mercado en la Deep Web que supuestamente vendía el espejo. El sitio estaba lleno de objetos perturbadores y artículos de interés paranormal. Aunque había varios testimonios sobre el espejo, los detalles eran vagos y la mayoría de los comentarios estaban encriptados en jerga secreta. Sin embargo, la idea del espejo capturó su imaginación y decidió tomar el riesgo. Elena realizó la compra del espejo con criptomonedas y esperó ansiosamente su llegada. El proceso fue inquietantemente eficiente y el paquete llegó en una semana, sin remitente y sin ninguna pista sobre su origen. Al abrirlo, encontró un espejo antiguo con un marco de madera tallada con símbolos arcanos y una textura que parecía estar viva, casi como si el espejo estuviera respirando. El cristal del espejo reflejaba el entorno con una claridad perturbadora. Al principio, Elena pensó que era un simple artefacto antiguo, pero algo en el diseño y en la energía que emanaba del espejo le causaba una inquietud creciente. Decidió guardarlo en un rincón de su oficina, tratando de ignorar su presencia mientras investigaba más sobre su origen. La primera noche que el espejo estuvo en su oficina, Elena comenzó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin motivo aparente y una sensación de frío recorría la habitación. Pronto, empezó a ver sombras moviéndose en el espejo, aunque no había nadie en la habitación. A medida que pasaban los días, las visiones se volvieron más intensas. Elena veía rostros distorsionados y figuras sombrías que parecían moverse y observarla. Los susurros en el aire se volvían más claros y a menudo escuchaba gritos ahogados que provenían del espejo. A pesar de su miedo, se sentía atrapada por la fascinación y la necesidad de entender lo que estaba viendo. Las visiones se intensificaron hasta el punto de que Elena no podía distinguir entre la realidad y las alucinaciones. Empezó a experimentar fenómenos paranormales en su hogar. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que se movían sin explicación y una presencia constante que la seguía a todas partes. Elena decidió pedir ayuda a su amigo Pablo, un investigador paranormal con experiencia en artefactos antiguos. Pablo, inicialmente escéptico, aceptó la invitación y llegó a la oficina de Elena una noche para estudiar el espejo. Durante la investigación, Pablo y Elena notaron que el espejo parecía emitir una energía oscura y opresiva. Mientras examinaban el artefacto, Pablo comenzó a sentirse mareado y agitado. Las visiones en el espejo se volvieron más intensas y perturbadoras, mostrando escenas de tortura y desesperación. Pablo, afectado por la experiencia, sufrió un colapso y murió en circunstancias misteriosas, aunque la causa oficial fue un ataque al corazón. Desesperada por encontrar respuestas, Elena continuó investigando el espejo. Descubrió que el artefacto estaba relacionado con un culto antiguo que adoraba a entidades demoníacas. El culto había sido erradicado en el siglo XIX, pero su legado permaneció en el espejo, diseñado para mostrar no solo el infierno, sino también capturar las almas de aquellos que lo miraban. Elena encontró documentos antiguos que describían un ritual complejo para sellar el poder del espejo. El ritual requería elementos arcanos y una serie de pasos precisos.
Sin embargo, el tiempo se estaba agotando, ya que las visiones y los eventos perturbadores en su vida se volvían cada vez más intensos. Elena decidió intentar el ritual con la ayuda de un grupo de expertos en lo oculto. Reunió los ingredientes necesarios y preparó el espacio para el ritual. Sin embargo, el espejo parecía resistirse y la energía en la habitación se volvía cada vez más violenta. Mientras preparaba el ritual, recibió una llamada de su amigo Javier, un colega investigador que había estado trabajando con ella en la investigación. Javier había visto las visiones del espejo y estaba desesperado por ayudar. Elena le pidió que se uniera a ella para completar el ritual. Esa noche, cuando Javier llegó, el ambiente en la oficina era opresivo y cargado de una energía maligna. Javier intentó ayudar en el ritual, pero el espejo comenzó a mostrar visiones aún más horribles. Los gritos en el espejo se intensificaron y Javier fue víctima de una serie de ataques inexplicables que lo dejaron inconsciente. Elena, horrorizada, vio cómo la vida de Javier se apagaba lentamente. Con la pérdida de sus amigos y el aumento del caos en su vida, Elena estaba decidida a enfrentar el espejo de una vez por todas. Decidió llevar a cabo el ritual final en el lugar donde el espejo había sido destruido, utilizando todos los conocimientos adquiridos en su investigación. La noche del ritual, Elena preparó el espacio con una serie de símbolos protectores y elementos arcanos. Encendió velas negras y recitó las palabras del ritual mientras el espejo comenzaba a emitir una luz ominosa. La energía en la habitación se volvió abrumadora y Elena sintió una presencia invisible que la envolvía. En el momento culminante del ritual, el espejo se rompió en 1000 pedazos y la habitación se sumió en la oscuridad. Elena vio visiones del infierno, con paisajes de tormento y desesperación. Las almas condenadas estaban atrapadas en una prisión de sufrimiento eterno, y entre ellas vio a Pablo y Javier, atrapados en su tormento. Elena, con el último vestigio de valor, decidió confrontar directamente a la entidad detrás del espejo. Enfrentó a las sombras y las figuras infernales que se manifestaron en el caos generado por la destrucción del espejo. Usó todos los conocimientos y rituales que había aprendido para enfrentar la entidad. En una confrontación épica, Elena logró sellar el portal con una serie de rituales complejos y oraciones. Las sombras y las figuras comenzaron a desvanecerse y la presión en el aire disminuyó. La entidad fue finalmente contenida y el espejo dejó de mostrar visiones aterradoras. Elena logró poner fin a la pesadilla, pero el costo fue alto. La experiencia dejó cicatrices profundas en su mente y en su vida. Aunque el espejo había sido destruido y la entidad contenida, Elena nunca pudo olvidar las visiones del infierno y las almas condenadas que había visto. Decidió retirarse de la investigación paranormal y enfocarse en su vida personal. Publicó un libro detallando su experiencia, con la esperanza de advertir a otros sobre los peligros de buscar lo desconocido y los horrores que pueden acechar en los rincones más oscuros de la Deep Web. El libro de Elena se convirtió en una advertencia escalofriante sobre los peligros de la curiosidad desmedida. Aunque su vida comenzó a volver a la normalidad, la sombra del espejo y las visiones del infierno seguían persiguiéndola. El espejo del infierno permaneció como una advertencia sombría sobre el precio de adentrarse en lo desconocido. Nunca pensé que mi curiosidad por la Deep Web me llevaría al borde del abismo. Mi nombre es Javier Martínez, tengo 24 años y soy un estudiante de informática en Buenos Aires. Desde pequeño, siempre me fascinó el mundo de la tecnología, y mi habilidad para hackear sistemas me había ganado el respeto de mis amigos. Pero esa misma fascinación me llevó a un lugar del que no pude regresar. Era una noche tranquila cuando decidí explorar un foro en la Deep Web que prometía acceso a herramientas de hacking de última generación. La pantalla de mi computadora parpadeaba en la penumbra de mi habitación
y mis dedos danzaban sobre el teclado con una mezcla de excitación y nerviosismo. Encontré un hilo titulado Acceso a la red oculta. El mensaje hablaba de un grupo secreto de hackers y un software revolucionario que, según decían, podía infiltrarse en los sistemas más protegidos. El enlace me llevó a una página oscura y profesional que ofrecía un programa que prometía capacidades de hacking sin precedentes. Mi corazón latía con fuerza mientras descargaba el software y lo instalaba en mi computadora. La interfaz era impresionante, pero algo en mi interior me decía que estaba a punto de cruzar una línea que nunca podría deshacer. En ese momento, no sabía que la curiosidad me estaba empujando hacia una trampa mortal. Al principio, todo parecía perfecto. El software funcionaba sin problemas, permitiéndome acceder a redes y sistemas con una facilidad sorprendente. Me sentí invencible, como si tuviera el mundo digital en la palma de mi mano. Pero esa sensación de poder pronto se volvió en mi contra. Pasaron unos días y empecé a notar anomalías en mi computadora. Archivos que cambiaban de nombre por sí mismos, ventanas emergentes que aparecían sin motivo, y un uso de datos que no tenía sentido. El malestar comenzó a crecer cuando empecé a recibir correos electrónicos amenazantes. Eran mensajes crípticos, pero contenían detalles personales que solo alguien con acceso a mi vida íntima podría conocer. La primera vez que vi una captura de pantalla de mi escritorio en uno de esos correos, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Me mostraban exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Al principio, traté de convencerme de que era una coincidencia, pero el miedo se apoderó de mí cuando los mensajes se volvieron más amenazantes. Cada notificación en mi teléfono, cada pitido de mi computadora, era un recordatorio constante de que alguien estaba observándome. El acoso se volvió más intenso y personal. Recibí fotos y videos que mostraban mi vida privada, mi sala de estar, mi cocina, incluso mi dormitorio. La invasión era indescriptible. Sabía que no estaba solo en mi apartamento. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar de manera errática, a veces encendiéndose y apagándose sin motivo aparente. La sensación de estar siendo observado se volvió constante. La gota que colmó el vaso fue cuando recibí una transmisión en vivo. Al hacer clic en el enlace, fui dirigido a una página que mostraba una cámara en tiempo real en mi sala de estar. Mi corazón se detuvo cuando vi a mi familia y amigos en la sala, claramente en peligro. Los intrusos estaban allí, recorriendo mi hogar, buscando algo que no podía entender. La sensación de impotencia y terror fue abrumadora. Elena, una amiga experta en ciberseguridad, fue la primera en notar que algo estaba mal conmigo. Me veía agitado, evitaba hablar sobre mi trabajo y parecía estar constantemente mirando por encima del hombro. Cuando finalmente le conté lo que estaba pasando, su preocupación fue evidente. Ella intentó ayudarme, pero la naturaleza clandestina de la Deep Web y el nivel de sofisticación de los ataques complicaban la situación. La tensión entre nosotros era palpable. Elena estaba claramente asustada, pero también decidida a ayudar. La situación alcanzó un punto crítico cuando los ataques se hicieron más audaces. Recibí un mensaje con un enlace a una transmisión en vivo que mostraba una cámara en mi apartamento. La cámara estaba oculta en un rincón y la imagen mostraba a mi familia y amigos en la sala, claramente en peligro. La sensación de que todo estaba fuera de mi control era paralizante. Los intrusos estaban buscando algo en particular, pero no tenía idea de qué. Elena y yo decidimos tomar medidas desesperadas. La firma de seguridad privada que contactamos nos ayudó a rastrear la dirección IP de los atacantes. Pero la presión era inmensa. El tiempo parecía diluirse y el terror de la situación era constante. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se intensificaba con cada minuto que pasaba. Elena y yo nos escondimos en un cuarto de seguridad improvisado mientras los intrusos saqueaban el apartamento. Cada ruido, cada estruendo en el edificio, me hacía temblar de miedo. No solo estaba en peligro mi vida,
sino la de mis seres queridos. Mi mente corría a toda velocidad, tratando de encontrar una solución mientras el caos reinaba a nuestro alrededor. Una noche, mientras estábamos en el apartamento tratando de protegernos, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres enmascarados entró, armados y con un propósito claro. La violencia con la que saqueaban mi apartamento era aterradora. Rompieron muebles, destruyeron equipos electrónicos y buscaron sin piedad. Sabía que estaban buscando algo específico, pero no tenía idea de qué era. Nosotros nos escondimos en un rincón del apartamento, temblando de miedo mientras los intrusos revisaban cada rincón. La tensión era insoportable. El sonido de los pasos en el suelo y el ruido de los objetos rompiéndose era una constante amenaza. No teníamos idea de cuánto tiempo podríamos mantenernos ocultos. Finalmente, logramos escapar por una ventana trasera. Bajamos por las escaleras de emergencia, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. La huida fue caótica. La sensación de ser cazado, de estar en peligro constante, era abrumadora. No sabía si me estaban siguiendo, pero cada sombra, cada sonido extraño, me hacía temblar de miedo. Llegamos a una casa segura proporcionada por la firma de seguridad privada. La tensión era palpable. Estábamos en un lugar desconocido, sin saber si estábamos realmente a salvo. La firma de seguridad comenzó a analizar la información que habíamos proporcionado. Los datos sobre la dirección IP y la actividad de los atacantes fueron fundamentales para la investigación. Mientras esperábamos noticias, la paranoia se apoderó de mí. No podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver algo que confirmara mis peores temores. La sensación de estar constantemente en peligro era agotadora. Los ataques continuaron, y la firma de seguridad intentó rastrear y desmantelar la organización criminal detrás de ellos. La policía, ahora equipada con evidencia más sólida proporcionada por la firma de seguridad, comenzó a investigar a fondo. Los arrestos fueron un alivio, pero el daño ya estaba hecho. El trauma de la experiencia permaneció con Elena y conmigo. Cada vez que escuchaba un ruido, cada sombra en la esquina de mi visión, el terror volvía a mí. La operación criminal fue desmantelada y los responsables fueron arrestados. Sin embargo, el costo emocional de la experiencia fue alto. Mi vida había cambiado para siempre. La constante vigilancia y el miedo habían afectado mi bienestar emocional. La confianza en la tecnología se había visto gravemente dañada, y la paranoia se convirtió en una parte constante de mi vida. Elena, aunque aliviada por la resolución del caso, también quedó marcada por la experiencia. Decidió dedicarse a tiempo completo a la ciberseguridad, ayudando a otros a protegerse de amenazas similares y educando sobre la seguridad digital. Su trabajo se volvió una misión personal para prevenir futuros incidentes y proteger a otros de los peligros de la Deep Web. Escribí un libro detallando mi experiencia, con la esperanza de advertir a otros sobre los peligros de la Deep Web y las consecuencias de la curiosidad imprudente. El libro se convirtió en una advertencia escalofriante sobre los riesgos reales que acechan en las sombras de Internet. Quería que mi historia sirviera para prevenir futuros incidentes y alertar a otros sobre los peligros que pueden encontrarse al explorar los rincones más oscuros de la red. A medida que mi vida intentaba volver a la normalidad, el miedo y la paranoia persistían. La experiencia me había cambiado para siempre. Cada ruido extraño, cada sombra en la esquina de mi visión, era un recordatorio constante del terror que había vivido. Aunque la amenaza inmediata se había disipado, las cicatrices emocionales y psicológicas permanecían. Elena continuó su trabajo en ciberseguridad, dedicando su vida a proteger a otros y a educar sobre los peligros de la Deep Web. Mi experiencia se convirtió en una advertencia sombría sobre los riesgos de explorar los rincones más oscuros de Internet. Aunque el terror de aquella experiencia se desvaneció con el tiempo, el costo de mi curiosidad se convirtió en una lección amarga que nunca olvidaré. La Deep Web
no es solo un lugar de secretos oscuros y riesgos ocultos. Es un mundo donde las reglas son diferentes y las consecuencias de adentrarse en lo desconocido pueden ser más aterradoras de lo que uno podría imaginar. La lección que aprendí de manera brutal es que algunas curiosidades no deben ser satisfechas, especialmente cuando el costo puede ser tan alto. La vida de Marcos Pérez siempre había estado marcada por la rutina. A sus 27 años, trabajaba como técnico en un pequeño taller de reparaciones electrónicas en Buenos Aires. Sus días transcurrían entre el ruido de herramientas y el brillo de las pantallas de los dispositivos, un ciclo que parecía interminable. Pero todo cambió una noche cuando, impulsado por una curiosidad insaciable, decidió explorar un rincón oscuro de la red, la Deep Web. Marcos había escuchado rumores sobre una tienda secreta en la Deep Web que vendía objetos inusuales, supuestamente raros e incluso malditos. Una noche, mientras navegaba por foros clandestinos, encontró un enlace a un mercado oscuro y tentador. Entre los productos ofrecidos, una caja negra y misteriosa capturó su atención. El anuncio prometía una experiencia única y un contenido nunca antes visto, acompañado de una advertencia enigmática. Lo que está dentro no es para todos. Movido por una mezcla de curiosidad y escepticismo, Marcos realizó la compra. Pagó con un método anónimo y esperó ansiosamente la llegada de su enigmático paquete. La emoción y el miedo se entremezclaban mientras esperaba en su pequeño apartamento, sin saber que había desatado algo que no podría controlar. La caja llegó al día siguiente, envuelta en un embalaje discreto. Era pequeña, de madera negra y cubierta con extrañas inscripciones que Marcos no entendía. El paquete llegó con un mensaje escueto. Para Marcos, con cuidado. Su corazón latió con fuerza mientras abría la caja, impulsado por una curiosidad que parecía estar fuera de control. Dentro de la caja, encontró una serie de objetos antiguos, una brújula de bronce, un viejo libro encuadernado en cuero y un extraño medallón con un símbolo desconocido. La brújula no tenía una aguja, solo una serie de marcas en su superficie. El libro estaba lleno de textos en un idioma que no reconocía, y el medallón parecía vibrar con una energía inquietante. Marcos decidió investigar el contenido de la caja. La brújula, el libro y el medallón se convirtieron en una obsesión para él. Pasaba horas tratando de descifrar los símbolos y textos, pero no encontraba ninguna pista clara. La atmósfera en su apartamento se volvió cada vez más densa, y una sensación de inquietud lo acompañaba constantemente. Las primeras señales de terror llegaron de forma sutil. Marcos comenzó a notar cambios extraños en su entorno. Luces que parpadeaban sin razón aparente, sombras que se movían en las esquinas de su visión, y un frío inexplicable que lo envolvía cuando estaba cerca de la caja. La brújula, que inicialmente parecía una pieza decorativa, comenzó a moverse sola, apuntando hacia direcciones erráticas. Una noche, mientras leía el libro en un intento desesperado de comprender su contenido, escuchó un golpe en la puerta de su apartamento. Al abrirla, encontró un sobre sin remitente. Dentro, había una nota que decía: «Has desatado algo que no puedes controlar. Detente antes de que sea demasiado tarde». El mensaje estaba escrito en una caligrafía irregular, como si alguien lo hubiera escrito apresuradamente. El miedo se apoderó de Marcos. Cada vez que intentaba dormir, despertaba sudoroso y agitado. Las pesadillas se hicieron más frecuentes y aterradoras, llenas de imágenes de criaturas oscuras y símbolos extraños. Los objetos de la caja parecían tener una influencia cada vez más perturbadora en su vida. El terror escaló cuando empezó a recibir mensajes extraños en su computadora. Eran correos electrónicos sin remitente, llenos de imágenes perturbadoras y textos incomprensibles. Al principio,
Pensó que era un intento de broma, pero pronto se dio cuenta de que alguien estaba intentando comunicarse con él. Las sombras en su apartamento se hicieron más densas y los ruidos inexplicables se convirtieron en una constante amenaza. Marcos encontró marcas extrañas en las paredes y en el suelo, como si alguien o algo hubiera estado intentando entrar. La atmósfera en su hogar era opresiva, y el miedo se convirtió en una presencia constante. Una noche, mientras investigaba la caja y sus contenidos, escuchó un ruido fuerte proveniente del pasillo. Al salir a investigar, encontró su puerta abierta de par en par. Su apartamento estaba en completo desorden. Muebles volcados, papeles esparcidos por el suelo, y la caja estaba en el centro de la sala, abierta y vacía. Desesperado, Marcos decidió buscar ayuda. Contactó a un investigador privado que se especializaba en lo paranormal, un hombre llamado Ricardo, que había tenido experiencia con casos similares. Ricardo llegó al apartamento de Marcos y comenzó a examinar el lugar y los objetos. Ricardo confirmó las sospechas de Marcos. Los objetos en la caja tenían una conexión con lo sobrenatural. La brújula y el medallón eran antiguos artefactos usados en rituales oscuros, y el libro contenía un lenguaje utilizado en invocaciones prohibidas. Según Ricardo, había desatado una entidad maligna que estaba buscando una forma de cruzar al mundo real. La revelación fue aterradora. Ricardo explicó que la entidad estaba alimentándose del miedo de Marcos, y que la única forma de detenerla era deshacerse de los objetos y realizar un ritual de limpieza. La situación se volvió aún más desesperada cuando Ricardo reveló que el ritual debía hacerse a medianoche, cuando la entidad estaba más fuerte. La noche del ritual llegó. Marcos y Ricardo prepararon el lugar, colocando los objetos en el centro de un círculo de sal. Las velas encendidas iluminaban el espacio, creando una atmósfera tensa. Ricardo comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo mientras Marcos seguía sus instrucciones. Mientras el ritual avanzaba, la atmósfera en el apartamento se volvía cada vez más opresiva. Las luces parpadeaban violentamente y el frío se volvía insoportable. Marcos podía sentir la presencia de la entidad cerca. Su influencia era palpable y aterradora. Las sombras se movían de manera errática, y los ruidos se convirtieron en gritos guturales que resonaban en el apartamento. De repente, una sombra oscura apareció en el centro del círculo, una figura indescriptible que parecía retorcerse en el aire. Ricardo continuó el ritual, pero la entidad parecía resistirse, manifestando su furia de formas cada vez más intensas. La tensión era palpable, y Marcos estaba al borde de un colapso nervioso. Con un grito final, Ricardo completó el ritual. La sombra se desvaneció en una nube de humo negro, y un silencio sepulcral llenó el apartamento. El frío desapareció, y la atmósfera opresiva se disipó. Marcos y Ricardo estaban exhaustos, pero aliviados. La entidad había sido contenida, al menos por ahora. Después de la confrontación, Marcos trató de recuperar la normalidad. Sin embargo, las secuelas de su experiencia eran profundas. Las marcas extrañas y los ruidos inexplicables persistían, y una sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Ricardo le advirtió que la entidad podía haber dejado rastros de su influencia, y que la vigilancia debía continuar. Poco después, Marcos comenzó a notar que algo aún lo acechaba. Recibía mensajes en su teléfono con fotos de su apartamento, tomadas desde ángulos que solo alguien dentro de su casa podría haber visto. Las sombras en su apartamento parecían moverse por sí solas, y los ruidos se intensificaban cada noche. La ansiedad de Marcos creció, y sus días se convirtieron en una pesadilla. Pasaba las noches revisando cada rincón de su apartamento, intentando descubrir la fuente de las perturbaciones. La paranoia se apoderó de él, y las visitas al terapeuta se hicieron parte de su rutina diaria. Sentía que la entidad no solo lo había marcado,
sino que había dejado una huella indeleble en su vida. La pesadilla se volvió aún más aterradora cuando Marcos descubrió que no estaba solo. Una noche, mientras investigaba ruidos provenientes del sótano de su edificio, encontró una serie de símbolos dibujados en las paredes y el suelo, similares a los del libro que había quemado. La evidencia de que alguien había estado allí y que el mal aún podía estar presente lo dejó aterrorizado. Ricardo fue llamado nuevamente para investigar. Juntos, revisaron el edificio y descubrieron que la influencia de la entidad se había extendido a otras áreas. Parecía que alguien estaba intentando continuar el trabajo oscuro que Marcos había interrumpido. Los rituales y las marcas en las paredes sugerían que la entidad había encontrado un nuevo camino para regresar a la realidad. La investigación reveló que la caja había sido parte de un experimento oscuro y que otros artefactos similares estaban en circulación. La entidad no había sido destruida, solo contenida temporalmente. La búsqueda de los responsables de la continuación de los rituales se convirtió en una carrera contra el tiempo. Marcos y Ricardo se embarcaron en una misión desesperada para encontrar y detener a los responsables. Su búsqueda los llevó a una red de cultos ocultos y a encuentros peligrosos con individuos que practicaban rituales oscuros. Cada paso que daban aumentaba la intensidad de la amenaza que enfrentaban. Finalmente, descubrieron la ubicación de un culto secreto que estaba intentando invocar a la entidad nuevamente. La confrontación fue brutal. El culto estaba preparado para el regreso de la entidad y había acumulado una gran cantidad de objetos y rituales oscuros. La batalla que siguió fue intensa y aterradora. Marcos y Ricardo lucharon contra los miembros del culto, enfrentándose a una serie de trampas y obstáculos diseñados para proteger el ritual. La atmósfera estaba cargada de energía oscura, y la entidad parecía manifestarse en cada rincón. La lucha fue feroz y desgarradora, y la supervivencia parecía una cuestión de pura determinación. Con la ayuda de Ricardo, Marcos logró desactivar el ritual y destruir los artefactos restantes. La entidad fue finalmente contenida y el culto fue desmantelado. La victoria tuvo un alto precio. Varios miembros del culto murieron en el enfrentamiento, y la experiencia dejó cicatrices profundas en Marcos y Ricardo. Marcos, aunque aliviado, quedó marcado por la experiencia. El trauma psicológico y las secuelas de las experiencias vividas nunca desaparecieron por completo. Ricardo, por su parte, continuó su trabajo en lo paranormal, pero siempre recordará el impacto que la entidad tuvo en sus vidas. Marcos se alejó de la tecnología y de la curiosidad que lo había llevado a la Deep Web. Su vida volvió a la rutina, pero el recuerdo de lo que había desatado siempre estaba presente. La historia de la caja oscura se convirtió en una advertencia para él y para aquellos que escucharon su relato. La Deep Web, con sus misterios y tentaciones, había demostrado ser un lugar de peligro y terror, donde las curiosidades pueden tener consecuencias que no se pueden controlar. Marcos aprendió de manera dolorosa que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden ser cerradas fácilmente. La curiosidad y la búsqueda de lo desconocido pueden tener un costo que va más allá de lo que uno está dispuesto a pagar. La experiencia lo transformó, dejándole una lección amarga sobre los riesgos ocultos que acechan en las sombras de la red.